Bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos de nuevo en estos complicados y extraños días que tenemos de confinamiento en casa. Seguimos con el ciclo de Bornai, de los webinars de Bornai. Y bueno, hoy, como comentamos ayer, vamos a contar con Vicente Martínez, que es nuestro director de I+D, que nos hablará de la hibridación de Bornai. Juan de. Buenos días a todos. Gracias nuevamente por asistir a este tercer webinar de Bornai. Gracias también a Vicente por estar ahí para presentarnos este webinar sobre hibridación eólica y fotovoltaica. Y nada más, Vicente es nuestro director de I+D, aparte de ingeniero electrónico, conoce de pe a pa lo que son los aerogeneradores y su electrónica, así como la integración con el resto de productos, Victron, SMA, etcétera. Por lo tanto, cualquier duda y demás que puedan tener, la van dejando sobre el chat y al final de la presentación iremos haciendo todas esas consultas. Sin más, Vicente, te doy paso. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, voy a compartir pantalla. A ver. Compartir, vale. A ver, esto de aquí. Ahora sí, ¿veis la pantalla completa? Sí, se ve perfectamente. Muy bien. Bueno, pues hoy, como he dicho Juan de Dios, vamos a hablar de hibridación de energía eólica con energía fotovoltaica y vamos a empezar viendo un poquito un resumen de qué es Bornai, quiénes somos y qué es lo que hacemos. Bornai nace en 1970 con Juan Bornai cuando comienza su proyecto y la idea que tiene él de producir energía desde el viento. Él tiene una inquietud, es una persona muy inquieta y esa inquietud es llevar energía donde no la hay. Entonces, a través de unas pruebas y mucho entusiasmo, pues consigue hacer aerogeneradores para producir energía. Como hemos visto, la empresa se fundó en 1970, lo que quiere decir que este año se cumple el 50 aniversario. Espero que se cumpla mucho más y que todos nosotros lo veamos. Viendo lo que hacemos en Bornai, queremos deciros que todo lo que se fabrica en nuestra empresa es producto nacional y se hace de todo allí. Partiendo de la materia prima, que si no lo hacemos nosotros, son de distribuidores locales. Después tenemos una sección de mecánica, donde tenemos toda la maquinaria necesaria para realizar las piezas, ir ensamblándolas y haciéndolas hasta que van a formar el aerogenerador. Tenemos la parte de electricidad, la parte de bobinado, de electrónica, una sección de compósites, donde se realizan todas las hélices, todas las partes de compósites, las carcasas, el timón, etc. Una sección de ensamblaje, donde todas esas piezas que hemos ido formando en la empresa le vamos a ir dando forma para conformar lo que es el aerogenerador. Tenemos un departamento de calidad en el que cogemos todas las piezas todos los aerogeneradores y todas las máquinas que tienen que salir, se prueban uno por uno, todos los equipos salen testeados al 100%. Tenemos la sección de entrega, de logística y un departamento de I+D, que es al que yo pertenezco. Haciendo una pequeña historia de lo que es la evolución de Bornai, podemos ver que en 1970 se realiza el primer aerogenerador, que tiene esta forma de aquí, como lo veis en la imagen esta de aquí. En 1978 se introducen las hélices de fibra algunas piezas de fibra de vidrio. En 1982 ya se introduce el alternador de inducción. En 1984 aparecen las hélices de nylon ya inyectadas. En 1988 introducen el alternador de imanes permanentes y el paso variable. En 1993 ya se introducen las hélices de fibra de vidrio con fibra de carbono y el sistema de frenado por inclinación. En 1997 ya se cambian los imanes por imanes de neodimio. En el año 2000 las hélices se hacen de fibra de vidrio y de carbono y se introducen las piezas en vez de fibra por rotomoldeo. Hablamos de la carcasa y demás partes del aerogenerador. En el 2008 ya se introducen los sistemas de conexión a red y en 2017 es cuando se introduce la nueva gama que hemos llamado WinPlus. WinPlus
representa un paso adelante en lo que pequeños aerogeneradores se refiere. Vamos a ver un poquito en detalle todo lo que esto comporta. Vale. Resumiendo, tenemos ahora mismo la gama QWin Plus, está formada por 3 modelos. Tenemos el aerogenerador Win 13, el 25.2 y el 25.3 y 3 electrónicas. Bueno, son 2, el regulador MPPT y el interface, que es el normal, y el Telecom. La problemática que teníamos en la anterioridad con los aerogeneradores antiguos que teníamos era que teníamos 18 modelos diferentes de aerogenerador y 18 modelos diferentes de electrónica, de reguladores, interface y demás. ¿Esto por qué era? Porque teníamos, para cada modelo de aerogenerador, teníamos el voltaje a 12 voltios, a 24 y a 48. Esto para nosotros era una problemática porque a la hora de producir pues, son tantos modelos que es complicado. Entonces se decidió unificarlo y lo hicimos de forma que se hicieron únicamente 3 modelos de aerogenerador. Tenemos el 13 Plus, el 25.2 y el 25.3 y 2 modelos de control de electrónica. Un regulador MPPT y un interface para conexiones de alta tensión. El nombre del Plus 25 y demás, no sé si lo sabéis, pero bueno, lo comento. Ya no se relaciona la potencia nominal de la máquina directamente con el nombre del modelo, sino que el Win Plus 13 tiene un área de barrido de 13 metros cuadrados y el Win Plus 25, 25 metros cuadrados, y el punto 2 y punto 3 es que tiene 2 hélices o 3 hélices. Vale, pues continuamos. Un poquito más de lo que he explicado aquí. Es que tenemos un alternador único, hemos unificado la tensión del alternador a 220 voltios. Con todo esto lo que mejoramos son costes, rango de funcionamiento, menor velocidad de arranque, máxima eficiencia, porque al trabajar a tensiones más altas, lo único que tenemos que hacer en este caso es reducir. Y al reducir no tenemos tanto problema porque con un poquito de viento que tengamos ya somos capaces de generar la energía suficiente para cargar baterías o alimentar cualquier inversor o la carga que necesitemos. Las potencias están sacadas más o menos a 12 metros por segundo, de forma que el Win 13 tenemos 1 kilovatio aproximadamente, el 25.2 estamos en 3 kilovatios y el 25.3 en 5 kilovatios. En cuanto al regulador de carga, tenemos un modelo único para los 3 modelos de aerogenerador. Tenemos una entrada nominal de 220 voltios, aunque en realidad va desde 0 voltios hasta unos 500 más o menos. Podemos seleccionar la tensión de batería desde 12 voltios, 24 a 48 voltios en la propia pantalla del equipo. Tenemos la potencia limitada en función de la capacidad de la batería, llegando hasta un máximo de 125 amperios. Lo podemos utilizar para baterías abiertas de AGM, de gel y de litio. Esto es importante porque con los equipos anteriores no podíamos trabajar con batería de litio porque tiene una complejidad un poco diferente a las demás. El equipo es funcional ante desconexiones de baterías, eso lo veremos un poquito más adelante. Una cosa importante es que hacemos seguimiento de la curva del punto de máxima potencia con un algoritmo de autoaprendizaje. Eso nos ha permitido que seamos mucho más eficientes que antes y producir más energía que antes. Tenemos un modo tranquilo, que también veremos más adelante. Incorporamos una pantalla en color, monitorización con información, y también tenemos acceso a alguna información. Controlamos el aerogenerador por amperaje, por voltaje, por revoluciones. Tenemos una entrada opcional para anemómetro y varios relés auxiliares. En cuanto al interface, tiene las mismas características que el regulador. Además, permite conectar consumos directos, como puede ser, por ejemplo, un bombeo de agua en alterna, un bombeo de agua en continua, conexión a la red, motores, equipos de telecomunicaciones, como está claro que mantiene el aerogenerador en el punto de bajo control, igual que en el MPPT. Tenemos accesorios de comunicaciones, como es el dongle, tenemos conexión USB, incorporamos Modbus, tenemos un módulo Bluetooth opcional, y lo mismo, controlamos el aerogenerador por amperaje, voltaje, revoluciones. Tiene la entrada del anemómetro opcional y lo mismo, dos relés auxiliares. Aquí en la imagen veis que en la parte de la izquierda tenemos, la parte de arriba es el interface normal y en la parte de abajo vemos que tenemos la versión de telecomunicaciones. Es una versión en formato rack para poderlo instalar en los racks de los armarios de telecomunicaciones. Lo que se suele hacer antes de instalar un aerogenerador pues es hacer un pequeño estudio del emplazamiento
se suele instalar un anemómetro registrador o una estación meteorológica. Con eso tomamos datos y con esos datos somos capaces de parametrizar la instalación o el emplazamiento y podemos tomar decisiones que antes no podíamos tomar, como por ejemplo modificar el diámetro de las hélices, definir la curva de potencia óptima para esa ubicación, y todo esto nos ha permitido hacerlo a través del WinPlus. Como hemos comentado antes, tenemos más eficiencia que antes, porque al producir con bajas revoluciones, ya que tenemos más tensión y solamente reducir, pues hemos ganado un 20% que en los modelos previos. La eficiencia de los alternadores está en un 96%, pues con todo eso sumamos energía y eficiencia. En cuanto a la seguridad, pues comentaros que tenemos ahora mismo 3 sistemas de seguridad. Tenemos la desorientación, que la seguimos manteniendo, que era el sistema InClean, que muchos ya conocéis. Tenemos el controlador electrónico y el Wind Speed Control, que también veremos un poquito más adelante. Tanto el controlador electrónico como el Wind Speed Control son 2 funciones que están dentro del regulador o del interface. En cuanto a la modularidad, comentaros que tenemos comunicación Modbus. Con esto podemos hacer aplicaciones de alterna continua o incluso uso directo, como hemos visto lo del bombeo en alterna o ejemplos similares. En cuanto a la monitorización, el aerogenerador conectado al regulador o al interface se monitoriza a través de nuestro portal, el B-Visual. Para esto es necesario utilizar el dongle. El dongle hace de interconexión entre el regulador y Internet, y lo que va haciendo es enviando datos a nuestro servidor, y a través de esta plataforma podemos acceder y ver todos los datos. Luego veremos algún pantallazo de esta plataforma. Ahí en esta monitorización podemos ver la producción eólica, la solar, el estado de la batería y demás. Bueno, el solar, perdón, es con sistemas como el de Victron, que tiene el color control. Estamos trabajando con ellos para poderlo incorporar en tu plataforma. Podemos controlar el aerogenerador de forma remota, podemos cambiar parámetros, frenarlo, actualizar el firmware. Todo esto nos ha permitido hacer un mayor seguimiento y ir evolucionando el sistema hasta tenerlo muy bien. En cuanto al Wind Speed Control, que era lo que decía antes, esto es un sistema que hemos introducido en el WinPlus, que emula lo que es el sistema de regulación de potencia que hacen, por ejemplo, los aerogeneradores de gran potencia, lo que se llama el pitch control, que lo que hace es controlar el giro de la hélice, o incluso lo que también conocen muchos, lo que se llama el paso variable. Estos sistemas son sistemas mecánicos y al final lo que tienen es funcionan bien, pero tienen una pega, que es que necesitan mantenimiento. Con el paso de los años, si no se hace bien ese mantenimiento, pues las piezas se pueden desencajar, se pueden desajustar y podemos provocar problemas y averías. Entonces, lo que se decidió es incorporar un sistema electrónico que haga ese mismo efecto. Entonces, lo que hacemos con el Wind Speed Control es hacer trabajar a la máquina a revoluciones más bajas cuando más viento tenemos. Si miráis aquí el simbolito de arriba, el logotipo que se ha elegido para este sistema, es básicamente esto. Esta curva de aquí no es la curva de potencia en viento-potencia, sino es la curva lambda CP. Bueno, es un poco más técnico, pero bueno, lo digo simplemente para que os suene. Lo que hacemos es, nos vamos desplazando por la curva hasta que llegamos al punto óptimo, y en vez de seguir bajando por aquí, porque sería peligroso, porque estaríamos en una parte incontrolable del aerogenerador, lo que hacemos es volver a bajar por la curva para llevarlo a un punto seguro, ¿vale? Esto nos ha permitido que la máquina se comporte muy bien en situaciones extremas y con lugares complicados, por ejemplo. Las soluciones que nos aporta WinPlus, pues cosas que no podíamos hacer antes y ahora sí. Por ejemplo, antes no podíamos conectar un aerogenerador de 6.000 vatios con una batería de 12 voltios, porque seguramente la batería se rompería por exceso de tensión, exceso de corriente y demás. No teníamos un grifo que controlara la corriente. En cambio, con el WinPlus, eso sí que es posible, porque podemos limitar la corriente de salida y las tensiones y demás. Entonces, tenemos una máquina de 5 kilovatios, pero la podemos limitar a 1500. No tiene mucho sentido porque estamos desperdiciando mucha energía, pero es posible. Otra ventaja que tenemos con la anterior gama de productos, no podíamos utilizar, por ejemplo, una batería monoblock, baterías AGM pequeñas o incluso una batería de litio.
Todo esto sí que es posible con el nuevo WinPlus porque tenemos ajustes de las tensiones de carga, de las corrientes, controlamos revoluciones, tenemos entradas y salidas, por ejemplo, para la batería de litio, porque la batería de litio es un poco más compleja, como decía. Hemos introducido una nueva entrada que si, por ejemplo, cualquiera de las baterías de litio falla por lo que sea, por sobretemperatura o por el motivo que sea, la batería lo que hace es desconectar. Entonces perderíamos la conexión con la batería, pero hemos introducido una señal en la que decimos, oye, que la batería da un fallo. Y entonces el equipo se da cuenta y automáticamente frena el aerogenerador. Otra ventaja que tenemos es que con la gama anterior, si teníamos una desconexión de la batería, pues esto podía producir una avería en el regulador, en el regulador, incluso en el aerogenerador, porque se podía quedar trabajando libre. Esto ya no ocurre con el WinPlus porque automáticamente cuando se desconecta la batería, el regulador lo detecta y se autofrena, porque además de alimentarse de la batería, se autoalimenta del propio aerogenerador. Tiene dos fuentes de alimentación distintas, que no teníamos con la gama anterior, ni tiene ninguno de los equipos que conocemos en el mercado. Otra ventaja que tenemos es el modo tranquilo, que es una funcionalidad que le hemos añadido, que es un botón que tenemos en la pantalla, que podemos seleccionar 4 tipos de modo. Por defecto viene desactivado, viene al 100%, y tenemos varios ajustes, podemos jugar al 75%, al 50% o al 25%. Esto lo que hace es que la máquina se comporte o que trabaje de forma más tranquila. Lo que hacemos es actuar con las revoluciones de trabajo. Si no lo tocamos está al 100%, y si vamos cambiando, pues vamos haciendo que trabaje más despacio. Con esto se consigue que se produzca menos ruido y pues si tenemos vecinos relativamente cerca, pues que no molesten y demás. O incluso si viene un temporal muy fuerte, podemos decir, mira, pues no lo quiero frenar del todo, pero lo quiero poner a trabajar al 50%. Pues todo esto con el modo tranquilo es posible. Con los modelos anteriores solamente podíamos utilizar inversores exclusivos, eólicos, para hacer conexiones a red. Con el nuevo WinPlus y el nuevo interface, esto ha cambiado y lo podemos hacer con cualquier tipo de inversor solar. Esto es una ventaja muy importante porque además de que los fabricantes de inversores eólicos han dejado de fabricarlos o prácticamente no queda ninguno. Entonces, lo que comentaba, que es una ventaja importante porque lo que hemos conseguido es hacer que el propio inversor solar sea capaz, o sea, con el interface, seamos capaces de hacer que el inversor solar se piense que lo que tiene detrás no es un aerogenerador, sino un panel solar, o un conjunto de paneles solares. ¿Vale? Esto lo hemos conseguido. En un principio sí que teníamos una comunicación entre el interface y el inversor a través de Modbus, pero hemos conseguido eliminarlo, de forma que únicamente con el dato de la potencia que estamos extrayendo del aerogenerador sabemos en qué estado está el inversor, sabemos si está inyectando, si está en fallo, si tiene un problema, incluso si está regulando, porque podemos hacer inyección cero, si está regulando la demanda de energía en función de los consumos y podemos actuar sobre el aerogenerador en función de esto. ¿Vale? Ya no necesitamos ni siquiera tener la comunicación entre los equipos. Aquí quiero comentar otra cosa, que es que si tenemos inversores que tienen varias entradas, podemos hacer la hibridación de tal forma que podemos utilizar paneles solares en una entrada y el aerogenerador en otra. Esto nos permite una amplia gama de posibilidades, porque podemos hacer instalaciones, por ejemplo, se me ocurre un inversor de 5 kilovatios con un aerogenerador con el 13 Plus y 3 kilovatios en paneles solares. Pues no necesitamos tener 2 inversores, ya podemos unificarlo y hacerlo en uno solo. Y esa ventaja, que yo sepa, no hay ningún fabricante que lo tiene ahora mismo. En cuanto a la monitorización, esto sería un pantallazo de lo que podemos ver. Si miráis aquí, en la pestaña de arriba de la izquierda, donde pone potencia, ahí veríamos la potencia instantánea. Aquí quiero destacar que estos son medias, que no se tomó la imagen. Teníamos una potencia de 1500 vatios, una tensión de batería de 57 voltios. Aquí donde pone velocidad de viento, si tenemos anemómetro vemos la velocidad del viento y si no, pues vemos las revoluciones. Aquí nos aparecen la energía generada durante el día de hoy. Aquí abajo vemos la gráfica de la potencia, que la compara o bien con las revoluciones o con el viento, en función de si tenemos anemómetro o no. Podemos seleccionar día por día, por semanas, mensual, anual.
Y aquí abajo vemos la gráfica de la tensión de batería. La verdad que es un sistema que nos ha permitido pues, tener un feedback muy bueno de las instalaciones, cómo están funcionando y ir mejorando continuamente. Llegados a este punto, creo que es conveniente preguntarnos por qué utilizar un aerogenerador. Porque mucha gente piensa, hoy en día, conforme está el precio del panel, no merece la pena un aerogenerador. Pues vamos a daros algunas respuestas a eso y alguna justificación. Por ejemplo, esta es una gráfica en la que nos muestra lo que sería la producción solar durante los meses del año. Como podemos ver, en los meses de invierno, pues la producción solar es más baja. ¿Vale? Vemos que aquí tenemos esta parte de aquí, tanto la izquierda como la derecha, que tenemos menos producción. Y en los meses de verano, pues tenemos ese aumento de energía porque hay más sol, lógicamente. En la producción eólica, por lo menos en nuestro país, suele ser totalmente diferente. Tenemos mucha más producción en invierno y en verano suele caer porque hace más calor y hay menos viento. Entonces, lo que conseguimos con la hibridación es aumentar toda la energía durante el año y tener una media de potencia muy superior así lo tenemos solamente con la parte de solar. Entrando un poco más en detalle de lo que sería una instalación, por ejemplo, aquí tenemos una captura de una instalación real en el que vemos, esto de aquí en el eje de la izquierda, es el tanto por ciento de la batería del SOC, ¿vale? Y aquí tenemos representado pues, una semana más o menos, y vemos que cada día se hace un ciclo hasta por debajo del 80% más o menos, ¿lo veis? Entonces, esto es una instalación en la que tenemos un consumo, el que sea, y solamente paneles solares que nos van cargando la batería. Entonces, todos los días hacemos un ciclo en la batería. ¿Vale? Incluso en este caso está bien dimensionada porque solamente lo estamos bajando del 80%. Por ejemplo, aquí pues puede ser un día que no ha hecho mucho sol o ha habido más consumo del normal, pues la energía ha bajado un poco más. Aquí en esta gráfica vemos, está representado el SOC con la parte solar. Pues si miramos los piquitos de aquí, por ejemplo, este de aquí pues son días completos, aquí pues se ve que hubo menos sol. ¿Vale? ¿Qué pasa si tenemos viento? Pues si tenemos viento contrarrestamos esa carencia de energía. Aquí sin viento, si miramos aquí con viento, pues aquí en vez de bajar por debajo del 80%, pues estamos ni siquiera llegando al 90%, con lo que prácticamente el ciclo de la batería de descarga no se produce. Vale, aquí hemos interpuesto otra vez lo que sería la descarga sin paneles y la descarga con paneles, ¿vale? Para que veáis el efecto que produce el tener el aerogenerador. En cuanto a las cargas, deciros también que, bueno, estas son las cargas de la curva típica de una batería. Pues hablamos de baterías de plomo porque la batería de litio, las curvas que son un poco diferentes. Aquí vemos la línea azul. Esta línea azul es la tensión de la batería y la línea roja es la corriente, ¿vale? En un ciclo de carga normal tenemos el proceso de Bulk en el que vamos subiendo la tensión de la batería hasta que llegamos a absorción a una corriente máxima, la máxima que nos puede dar el cargador, pues un cargador solar o un cargador con un grupo de electrógeno, y a partir de ese punto la tensión se estabiliza y vamos reduciendo la corriente hasta que prácticamente la llegamos no a cero, pero a una corriente mínima. En ese punto es cuando se entra en flotación. Entramos en flotación, lo que hace la flotación es bajar la tensión de la batería, manteniendo también una corriente mínima. En este estado de flotación la batería puede estar años y años que no le pasa nada. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de veces los cargadores, tanto solares o cargadores con un grupo de electrógeno, no llegan a hacer los 3 ciclos de carga, porque se para el grupo antes o porque se hace de noche antes de que se termine el ciclo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la batería no llega a cargarse al 100%. Y si esto ocurre muchas veces, el problema que podemos tener es que la batería puede entrar en subsaturación. Entonces, por eso es conveniente cada X tiempo, dependiendo del uso de la instalación, lógicamente, pero cada X tiempo hacer un ciclo o una carga, perdón, de ecualización. Esta carga de ecualización, pues para hacerla correctamente, se debe o bien programar los parámetros manualmente en los cargadores o hacerlo con
ecualizaciones automáticas que llevan los equipos. Pero ahora veremos que hay muchos equipos que no llegan a esas tensiones que los fabricantes recomiendan. Por ejemplo, en el caso de un fabricante de baterías de plomo, de BAE concretamente, que nosotros somos distribuidores, y nos dice que tenemos una tensión por celda de 2,60 o 2,75, que traduciendo a 12 voltios, pues serían 15,6 y 16,5 voltios. Y si miramos, por ejemplo, las características de un regulador solar, vemos que la carga de ecualización está en 15 voltios. Estamos por debajo de lo que nos está diciendo el fabricante de las baterías. Si vemos, por ejemplo, el caso de los paneles solares, en un panel solar de 12 voltios, que la tensión nominal que nos saca son 18 voltios, si a eso le restamos la energía, los voltios que necesita el regulador para trabajar, nos quedamos en 3 voltios menos o así, pues 15 voltios, ya no llegamos a esa tensión que necesitan las baterías para hacer esa ecualización. Entonces, con el aerogenerador conseguimos, ya que tenemos un rango de voltaje más ancho, que podemos llegar hasta 70 voltios y la corriente hasta 125 amperios, podemos hacer que esas ecualizaciones se hagan mucho más efectivas. Conclusión, con una instalación mixta eólica y solar, tenemos una producción más estable durante invierno y verano, menos ciclos de la carga de vida, o sea, menos ciclos de la batería, porque durante el día y la noche es más constante la energía, se hacen cargas de ecualizaciones automáticas y se previene la subfractación de la batería. Aquí quiero recalcar otra cosa, y me olvido, pero claro, lo que no se tiene en cuenta es que cuando no hay sol, no hay sol. Podemos poner 10 kilovatios más en paneles, pero si no hay sol, no va a cargar nada. Entonces, ese argumento, que lo oímos muchas veces, pues no es real, no es cierto, ¿vale? Una justificación, en este caso económica, del tema de la batería, de los ciclos de la batería cuando usamos un aerogenerador, pues vemos un ejemplo de, por ejemplo, una instalación con batería de 24 voltios, 900 amperios, nos viene a costar más o menos unos 3.750 euros, que con unos 3.200 ciclos suelen ser unos 8 años más o menos. Si nosotros somos capaces de, con el aerogenerador, incrementar en un 10% esos ciclos de la batería durante el tiempo, pues si la estamos alargando a 10 años, pues tenemos unos 900 euros de ahorro. Si en cambio somos capaces de aumentarlo hasta un 20%, pues somos capaces de ahorrarnos unos 1.800 euros. Aquí quiero comentaros que el tema de la batería es importante dimensionarlo bien, porque a mí siempre me gusta hacer el ejemplo del agua. Yo siempre cuento que la batería, por ejemplo, es un depósito de agua, una piscina, y tenemos un grifo de entrada y un grifo de salida, o varios grifos de entrada y varios grifos de salida. El grifo de entrada sería, por ejemplo, la producción solar, aerogeneradores y demás, y los grifos de salida serían los consumos, pues es una vivienda, una industria, lo que sea. Si nosotros somos capaces de hacer que los grifos de entrada y los grifos de salida tengan el mismo caudal, conseguimos que siempre la batería esté llena, entonces no hacemos un ciclo de descarga y no acortamos la vida de la batería. Si conseguimos hacer eso, pues vamos a conseguir que la batería nos dure muchísimo tiempo más. Pues seguimos en cuanto a aplicaciones. Vamos a ver las aplicaciones que tenemos disponibles. Pues tenemos una instalación aislada, una vivienda, tenemos un aerogenerador, regulador, sus baterías, paneles solares, regulador solar, un grupo electrógeno de apoyo, porque podemos tener casos en los que no tenemos ni sol ni viento. Tenemos un inversor, que es el que nos genera la corriente alterna apta para consumo, ya que las baterías es corriente continua. Esta sería una instalación típica aislada, mixta, en la que tenemos varias fuentes de energía. ¿Vale? También podemos hacer un bombeo directo, directamente con el aerogenerador, un interface de bombeo, la bomba, y directamente al riego o a un tanque para almacenar el agua. Una instalación de conexión a red en la que tenemos el aerogenerador, un interface, el inversor de conexión a red, incluso podemos tener el sistema de antivertido, aunque ahora con el nuevo Real Decreto ya sabéis que nos permite inverter y creemos que tiene más sentido verter, pero bueno, que sepáis que se puede hacer también. Tenemos instalaciones aisladas para telecomunicaciones, pues lo mismo, tenemos el aerogenerador, el regulador, las baterías, paneles solares, regulador solar,
el generador, inversor y el rack de telecomunicaciones. Comentaros que tenemos más de 8.000 instalaciones alrededor del mundo. Eso significa que ya hay más de 8.000 aerogeneradores por ahí dando vueltas. Algunos ejemplos de instalaciones, pues tenemos por ejemplo en Cuba, tenemos una máquina de 1500, bueno, hay muchas más. Pero en Tanzania, una electrificación de una comunidad. Si no me equivoco, esta persona aquí es Juan Bornay. Y bueno, pues aquí tenemos varios 25.3. En Venezuela se hizo una electrificación con microredes de comunidades aisladas. En República Dominicana, en una industria, tenemos un Bornay 1500. En la base antártica, en Nobel de Castilla, tenemos un aerogenerador de 3000. En la otra base de la Antártida de los militares también tenemos máquinas nuestras. En Venezuela, sistemas fotovoltaicos únicamente. En la Armada chilena tenemos una instalación que por ejemplo, está funcionando únicamente con aerogenerador. No tenemos paneles solares en ese punto porque está en una zona muy, muy baja del mundo. Entonces ahí la latitud es prácticamente a cero y los paneles solares prácticamente no producen. Y la velocidad media de viento es muy alta y pueden trabajar únicamente con una máquina de 25.3. En Cabo Verde, pues otro aerogenerador, un Bornay 6000, en una vivienda aislada. En México, para la Comisión Federal de Energía. Y este es nuestro equipo. Yo estoy por aquí. Esta es toda la gente que forma Bornay. Estas son las empresas que colaboran con nosotros o nosotros con ellos, algunas de ellas. Y por mi parte, de momento, pues esto es todo. Ahora vamos a dar paso a preguntas si tenéis. Vicente, gracias por la presentación. Me gustaría hacer un cierto hincapié en la parte esta de la hibridación, ¿no? Las ventajas que tanto el aerogenerador nos aporta a esa instalación híbrida que tenemos, ¿no? Por un lado, como siempre, cuando no hay sol no hay viento, cuando no hay sol hay viento y cuando no hay viento hay sol. Eso es una de las principales ventajas. Lo que hemos visto en las gráficas de que podemos seguir generando energía durante la noche, con lo cual se cicla menos la batería. Y principalmente, muchas veces los instaladores suelen decir que es que el aerogenerador, y más comparado con los precios actuales de la fotovoltaica, es caro. Pero hay que tener en cuenta con esa parte que nos has enseñado que no se trata simplemente de cuánto de caro es y cuánto cuesta de instalar, sino que a lo largo de la vida útil de esa instalación vamos a tener muchas ventajas, ¿no? Menos ciclos de descarga nocturnos, vas a alargar la vida útil de la batería y, como nos has puesto en el ejemplo, si reducimos o incrementamos la vida útil de la batería un 30%, nos estamos ahorrando casi 2.000 euros, creo que era en la presentación, con lo cual ese aerogenerador nos está aportando un valor de 2.000 euros menos de instalación. Aparte, esos picos de generación que necesitamos con la fotovoltaica, sobre todo en los meses de invierno, nos los aporta el aerogenerador, con lo cual la instalación es algo más barata, más ese beneficio que tenemos puede hacer que las instalaciones sean a un coste similar y tengamos una vida útil más larga en una instalación híbrida que en una solamente solar o solamente eólica. Por otro lado, sobre todo, Vanessa, le han quedado bastantes dudas sobre el funcionamiento del aerogenerador con la conexión a red. Yo he explicado por ahí un poco la tensión constante, la comunicación inversor con el interface, pero explícanos otra vez esa parte, cómo trabaja y danos un poco más de detalles técnicos. Si os parece, vamos a volver a la imagen donde está aquí. Me imagino que lo que se refiere es que queréis que explique cómo funciona el nuevo WinPlus con el interface y el inversor solar, ¿no? Vale. Pues lo que hacemos es, tenemos el aerogenerador, el aerogenerador nos saca una tensión variable en función de la velocidad del viento. Esa tensión es una tensión
en corriente alterna. En el interface lo que hacemos es lo pasamos a corriente continua, medimos todas las variables del aerogenerador, pues tensión, frecuencia, por tanto podemos sacar revoluciones, intensidad, y lo que hacemos es elevamos la tensión para hacerla prácticamente constante. Aquí lo que hace el interface se comporta como primero es una CDC, porque transforma de alterna a continua, y luego de continua a continua otra vez, y sacamos una tensión estabilizada para que el inversor solar se piense que lo que tiene detrás es un conjunto de paneles solares. Si no tuviéramos el interface de esa forma, que es como se hacía en la anterioridad, la tensión del aerogenerador va variando muy rápidamente en función del viento, cosa que no ocurre con los paneles solares, porque sabemos que el sol sí puede venir una nube y bajarnos un poco la tensión, pero la forma de trabajar es mucho más lenta que con el aerogenerador. Entonces, lo que hemos conseguido con el interface es que esos cambios tan rápidos que pasan en el lado del aerogenerador no se vean traducidos en el inversor. Por tanto, el inversor piensa que tiene una tensión estable, puede venir del campo solar y se pone a trabajar. No sé si es esa la pregunta que hacían, pero creo que queda contestado. Estaban preguntando sobre todo la posibilidad de utilizar diferentes inversores, la comunicación Modbus, que cada inversor tiene unos protocolos diferentes, con lo cual obviamente hay que homologar el inversor. Ahora mismo estamos trabajando principalmente con SMA. Yo he explicado que hay dos características principales, que es trabajar a tensión constante, que es lo que hacen los módulos fotovoltaicos, y tener comunicación Modbus. Entonces, vale. No sé si el tema de la curva programada en el inversor o no programado, explícales esta parte también, por favor. Vale, a ver, lo que hacemos en realidad ya no es trabajar como se hacía con los inversores eólicos anteriores, que programábamos la curva, por ejemplo, tensión, potencia o frecuencia, potencia en el inversor eólico. Ahora lo que se hace es, al inversor solar se le cambia el modo de trabajo de MPPT a un modo de trabajo de tensión constante. Le decimos, por ejemplo, trabaja a 290 voltios. Entonces, cuando el equipo tiene 290 voltios, se mantiene la tensión constante y trabaja como un generador de corriente, por decirlo así, ¿vale? Entonces, tenemos la tensión constante y trabajamos con la corriente para sacar la curva de potencia, pero la curva de potencia la tenemos programada en el interface, no en el inversor. Al inversor solamente le estamos diciendo que trabaje a una tensión constante. En cuanto a la comunicación Modbus, que decimos que cada fabricante tiene protocolos diferentes, en un principio sí que empezamos a trabajar de esa forma, comunicando el interface con el inversor, pues, muchas pruebas y a través de Modbus, pues leyendo parámetros y demás, pero nos dimos cuenta que solamente con los datos de generación éramos capaces de controlar la máquina. Entonces vimos que esa parte no la podíamos saltar, de forma que el equipo está trabajando con únicamente la conexión de potencia. No tenemos ninguna conexión de Modbus entre equipos, lo que nos permite ampliar más el rango de poder trabajar con otros fabricantes. Lo que sí es cierto es lo que ha comentado Juan de Dios, que cualquier inversor nuevo que se quiera utilizar de cualquier otro fabricante, debemos de homologarlo primero y comprobar que efectivamente funciona bien y se comporta conforme nosotros queremos. Correcto. Eloy Migueles nos pregunta o nos comenta que cuando se quiera conectar a un inversor fotovoltaico con dos entradas, el regulador del aerogenerador puede tener varias salidas o solo tiene una salida. De todos modos, también enlazando con esto, Vicente, no sé si lo has comentado, la posibilidad de que con un mismo inversor trabaje fotovoltaica y eólica. Coméntanos esto de los diferentes strings, cómo conectar el aerogenerador y demás. Sí, a ver, sí que he comentado que con el nuevo Plus podemos tener esta opción, ya que el interface controla totalmente el aerogenerador y lo mantiene en un rango seguro. Entonces, esto nos permite tener un inversor, por ejemplo, de lo que comentaba, 5 kilovatios, me ocurre un ejemplo, y que tiene varias entradas. Pues en una entrada colocamos el aerogenerador, que funciona totalmente independiente de las placas solares, y en la otra entrada del inversor conectamos los paneles solares. El regulador tiene únicamente una salida, que es la que va a una de las entradas del inversor, y la otra entrada del inversor va al campo solar. De forma que el inversor, como tiene al tener varias entradas, significa que tiene como separados totalmente dos reguladores MPPT internamente. Por un lado controla la parte eólica y por otro lado controla la parte solar. Entonces, podemos tener un día que no tenemos nada de sol, por ejemplo, y está trabajando el inversor
con la potencia que tengamos en la parte eólica. Y al contrario, podemos tener sol y no tener viento y el inversor está trabajando con la parte solar. No sé si queda respondida la pregunta. Ok. Julián nos preguntaba con el interface de riego para bombas solares si se pueden instalar sondas de 4 a 20 miliamperios para control de presión de agua y control del nivel del pozo. A ver, en ese caso, lo que tenemos en el regulador, tenemos varias entradas digitales y alguna analógica también. Las entradas digitales sí que están habilitadas, pero las analógicas no. De todas formas, todo esto se puede cambiar y se puede hacer porque lo bueno de esto es que el diseño del interface es propio nuestro. Entonces, el firmware es nuestro y cualquier cambio que queramos hacer, lo podemos hacer. En un principio no está diseñado para trabajar con este tipo de sensores, pero si se da el caso, pues lo podemos implementar sin ningún problema. Más preguntas, más dudas. Nos preguntaba, o me preguntaba José Miguel, creo que es si hemos probado con inversores Solax. Hasta el momento no. Estamos trabajando de momento con los inversores de SMA y bueno, con los inversores que trabajamos en la anterioridad, con ABB y con AECOM de Siemens. Pero esos inversores ya han caído están descatalogados ya. Nos están preguntando bastantes dudas técnicas como si se puede, pues si se tiene que programar el voltaje y demás, pero yo creo que eso ya es meternos demasiado en profundidad en la programación del equipo y creo que es mejor que te llamen a ti directamente y puedas resolver esas dudas en concreto, ¿no? Sí, simplemente comentar que desde la pantalla del propio regulador podemos hacer los ajustes básicos, podemos seleccionar el modelo de aerogenerador, el tipo de batería, si es de plomo, si es litio, la capacidad de la batería y todas esas configuraciones se hacen a través de un cable USB que tenemos una conexión USB que tenemos en el regulador. Mediante un programa de ordenador, pues cambiamos todos los parámetros que sean necesarios. Incluso podemos actualizar el firmware y lo que queramos. Correcto. Pero si hay alguna duda más, como ha dicho Juan de, pues os podéis poner en contacto con nosotros y os lo diremos sin ningún problema. A San José nos dice que se puede tener como solución mixta sin pasar por ser una híbrida aislada, es decir, utilizar el MPPT del inversor para el aerogenerador, si se puede ir a una solución convencional de autoconsumo. Ahí yo creo que se están mezclando dos conceptos, aislada, autoconsumo, baterías. Parece que hay una cierta confusión, ¿no? Si queremos hacer una instalación de autoconsumo conectada a red, tendremos que ir con el interface, el inversor, y tenerla una o dos fuentes, o incluso uno o dos inversores. Ya hemos dicho que podemos ir con uno atacándolo con fotovoltaica y con eólica. Y si queremos ir a una instalación con baterías, pues podemos ir a esa instalación con baterías que puede ser de autoconsumo si tenemos la red eléctrica, pero principalmente es para aislada. Sí, a ver, Juan, perdona. Yo aquí imagino que se refieren a hacer instalaciones de autoconsumo con baterías, como puede ser las baterías de LG o las Tesla. No sé si va por ahí la pregunta, pero bueno, si va por ahí, puntualizar que con los sistemas de conexión a red, ahora mismo como estamos trabajando con SMA, por ejemplo, pues tenemos la posibilidad de conectar tanto a la red eléctrica directamente, como dices, o añadir incluso un sistema con un storage y unas baterías de litio de alto voltaje y hacer una instalación de autoconsumo con baterías. Correcto. Sergio me pregunta en varias ocasiones si la instalación tiene que llevar baterías o si puede hacer el arranque con la red o con el grupo electrógeno. Ahí me he perdido totalmente, Sergio, con la pregunta. Es lo que estamos hablando. Si es una instalación aislada, tiene que tener sus baterías, obviamente. Si es una instalación de conexión a red, tendrá su interface y su equipo de conexión a red. Ninguno de nuestros aerogeneradores requiere de la red eléctrica o de un grupo electrógeno para arrancar. El grupo electrógeno en este caso sería una emergencia para si nos quedáramos a oscuras en una instalación aislada. Simplemente. Luego hay varias preguntas en cuanto a temas de normativa, dónde se puede instalar, dónde no se puede instalar. Obviamente el aerogenerador es una máquina en movimiento que además se instala en una torre a 10 metros de altura y por lo tanto
No hay una normativa específica para la instalación de aerogeneradores, pero sí que hay una serie de normativas en cuanto a edificación y construcción, pues que nos puede delimitar en cierto aspecto la instalación de los aerogeneradores. Por ejemplo, dentro de la ley de urbanismo y demás, el retranqueo que es necesario cuando montamos un aerogenerador o un equipo en altura es que tenemos que separarnos de los lindes del vecino 1.2 veces lo que le vemos. Es decir, si montamos una torre de 10 metros de altura, nos tenemos que separar 12 metros del vecino. Con lo cual, si tenemos un aerogenerador a 10, 12 metros de altura, necesitamos una parcela mínima que van a ser 800 metros cuadrados. Eso nos va a delimitar bastante dónde podemos o no podemos instalar ese aerogenerador. Es decir, si la parcela mínima son 800 metros cuadrados, en una urbanización en adosados, obviamente no vamos a poder montar ese aerogenerador o como mínimo va a requerir de los permisos y las autorizaciones de esos vecinos. Si pese a ello lo montamos, pues tenemos la posibilidad de que nos denuncie un vecino y que tengamos que desmontar esa instalación. Por lo demás, a la hora de legalizar una instalación de un aerogenerador conectado a red, la legalización es exactamente igual que la que podemos hacer para legalizar una instalación fotovoltaica o con cualquier otro tipo de tecnología renovable. Su boletín, su memoria técnica y poco más. ¿Vale? Vicente, ¿Fronius puede trabajar con los equipos, con los aerogeneradores? En principio sí, pero lo que he comentado no lo hemos validado todavía. Pero bueno, yo la verdad que personalmente tengo ganas de probarlo. Yo pienso que en principio sí, pero tenemos que probarlo y validarlo. Yo creo que si lo validamos, si lo probamos se podrá validar y podrá funcionar perfectamente. Ahí yo añado que siempre ha habido una cierta resistencia por parte de los fabricantes de equipos. Yo soy Fronius, fabrico equipos de conexión a red fotovoltaica y si me dices si puedo conectar un aerogenerador, lo primero es no. Lo segundo, si me insistes y quieres probarlo, es te puedo ceder un equipo o te puedo cobrar, como en este caso nos dijo Fronius, un alquiler por cederte un equipo y haces todas las pruebas que tú quieras, pero sin mi soporte porque yo fabrico para fotovoltaica. Por eso muchas veces es complicado decir, soy compatible con 20 marcas. De momento, la marca que más facilidades nos ha dado y que más apoyo nos ha dado, pues ha sido SMA y es el que más tenemos probado. Con el ABB Aurora tenemos equipos funcionando y también sin ningún problema. Con Fronius sabemos que hay alguna instalación funcionando, creo que en México, y también sin problemas, pero hay que verificar cada instalación en este caso o cada inversor. Así es. El tema de que Bernat Badey nos pregunta, ruido, distancia, velocidad de viento. Obviamente el ruido va a ir en función de la velocidad de viento. Con los sistemas WindPlus hay una ventaja interesante con respecto a los anteriores equipos y es que aunque tenemos los tres sistemas de frenado, el eléctrico, el mecánico y el electrónico, en la parte de inclinación habitualmente no está trabajando porque no la necesitamos y es como una tercera sistema de frenado de emergencia que lo tenemos ahí, pero el aerogenerador no inclina, con lo cual al no inclinar tenemos esa reducción de velocidad, que no cambiamos la posición de las hélices y por lo tanto no tenemos ese pico de ruido y la velocidad normalmente está en torno a 10 decibelios más que el nivel sonoro ambiente. Es decir, si tenemos 40 decibelios en la calle sin aerogenerador, con un aerogenerador funcionando tendríamos 50 decibelios aproximadamente. Sí, y decir bueno, que si hay, porque en otras presentaciones que hemos hecho hay gente que preguntaba que qué distancia tienen que mantener entre aerogeneradores cuando hay varios aerogeneradores. Comentar que nosotros recomendamos siempre una distancia mínima de unos 25 metros. Eso es la recomendación. Hay máquinas que están funcionando con menor distancia y siempre que se pongan en la dirección predominante del viento perpendicular, no hay ningún problema. Pero la recomendación es 25 metros y siempre, si se puede, 6 metros sobre cualquier obstáculo. O sea, 6 metros por encima de cualquier obstáculo. Las torres que utilizamos son torres de 12 metros en lo general y tener en cuenta eso, que estemos por encima 6 metros.
Correcto. Antonio Cervera nos pregunta si es igual la eficiencia en corriente continua que a través del inversor. Entiendo que se refiere la pregunta a si es más eficiente un sistema con AC coupling o con DC coupling. Vicente. Vale, aquí esa es una buena pregunta. Aquí decir que en este caso es más eficiente un sistema en DC coupling, directamente cargando en la batería. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es del aerogenerador directamente, que saca corriente alterna, pasamos a corriente continua y de ahí directamente ya vamos a la batería. Aunque dentro del equipo sí que pasamos de corriente continua, volvemos a pasar a una corriente chopeada, bueno, eso ya es meternos en más líos, pero lo que es el conjunto del regulador, estamos pasando únicamente de alterna a continua. Cuando en cambio, si tenemos un inversor, estamos pasando de alterna a continua, la otra vez de continua a alterna, y al final son más fases que hacen que el sistema sea menos eficiente. Además, si solamente conexión a red, no hay tanto problema, pero si tenemos además inversores de aislada en los que cargamos la batería a través de un inversor de conexión a red al bus de alterna, del bus de alterna cargamos con un inversor de aislada y pasamos a continua, pues en ese caso tenemos, aparte de los cambios de alterna a continua, de continua a alterna, tenemos otra pega, que es que los inversores, que muchas veces suelen ser incluso de diferentes fabricantes, se tienen que hablar entre sí a través de la frecuencia. Y esto muchas veces no es sencillo, porque hay que parametrizarlo muy bien para que funcione correctamente. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué es más eficiente? Directamente en continua. Correcto. Hay una pregunta por aquí de si el Aerohard trabaja a 220 voltios, ¿cómo podemos subir a 450 voltios, que es lo que necesita el SMA en la entrada solar? Correcto. Buena pregunta también, y es lo que he comentado antes. El interface, en este caso, no es simplemente un puente rectificador pasivo, sino lo que hacemos es, tenemos un bus de continua, que está rectificado desde el aerogenerador, y después lo que hacemos es elevarlo con un DC-DC. Es un convertidor de corriente continua a corriente continua que eleva la tensión. Eso nos permite tener tensiones mayores en la salida que en la entrada. Por eso la ventaja del nuevo WinPlug. Los inversores, los que estamos trabajando ahora, los de SMA, tienen un rango bastante amplio de trabajo y estamos ahora mismo trabajando sobre los 290 a 300 voltios. Cuando en la entrada, por ejemplo, tenemos únicamente 100 voltios. Dependiendo del viento, pero podemos tener desde 100 voltios y en la salida 290. Eso se hace con el DC-DC. Ok, nos preguntan también sobre la monitorización, si estamos trabajando o hemos trabajado, en este caso preguntan con SMA, para que podamos ver los datos del aerogenerador a través del interface en Exos. Yo añado también si lo estamos haciendo con, por ejemplo, Victron para aplicaciones aisladas. Vale. En el caso de Victron, por nuestra parte se han hecho todas las implementaciones que teníamos que hacer en el firmware y digamos que está un poco el balón en su tejado, ¿vale? Falta implementar la parte de lo que es el aerogenerador y todo este sistema en su plataforma, pero nuestra parte en ese aspecto está hecho. Pues, supongo que con el tiempo se irá terminando y lo podremos sacar al mercado. En el caso de SMA, por el momento no está implementado en su plataforma, pero bueno, siempre es un tema que se puede hablar con ellos y ir implementándolo. De momento lo único que tenemos es nuestra monitorización y que es lo que os he enseñado en la imagen, que es la información que tenemos. Añado también que eso en muchos casos también depende de los clientes, porque nosotros podemos meter presión o mantener el contacto con SMA, con Victron o con otros para que eso se pueda hacer, pero al final ellos es una cuestión de volúmenes, ¿no? Si le hacemos nosotros una pregunta, ellos consideran que es una consulta recibida y no le dan más atención o no le prestan más atención que esa simple pregunta. Pero si empiezan a llegarles consultas de cómo podemos ver ese aerogenerador desde varios puntos, pues entonces ya van a tener más interés. En el caso de Victron, por ejemplo, con los color control y demás, sabéis que inicialmente había un acuerdo con Fronius y que se podía monitorizar, incluso en la pantallita del color control aparecía Fronius,
luego ya se introdujo SMA y bueno, pues poco a poco se van introduciendo más productos, pero insisto, siempre gracias a que algunos clientes han ido solicitando poder ver otros equipamientos en la instalación. En el caso de SMA, pues sucederá algo similar. Al final es una comunicación Modbus que se puede integrar con el resto de equipos que trabajan comunicaciones similares y es una simple monitorización o presentación en pantalla de esos valores, nada más. Nos pregunta Damián por aquí un aspecto algo más técnico. Por el DCDC, ¿existe algún tipo de disipador activo, principalmente por el tema de ruidos? En el controlador, en el interface, toda la parte de detrás es un disipador de aluminio y tenemos un ventilador, o sea que tenemos una ventilación forzada. Si te refieres a cómo se disipa la energía, pues tenemos eso, un disipador grande y un ventilador. Tenemos medición de temperatura tanto de la parte de las resistencias de disipación como del propio radiador de disipación. O sea, tenemos medición de dos tipos de temperatura y tenemos un control forzado con un ventilador. Ya por último, para ir cerrando, ha habido bastante de comentario a través del chat sobre la velocidad de viento de un emplazamiento en concreto. Yo he ido comentando de que no existen datos que sean fiables al 100%, salvo que tomamos los registros de nuestro emplazamiento. Existe un mapa eólico en el IDAE y a través de nuestra plataforma, nuestra B-Planner, que sirve para hacer el dimensionado de una instalación en nuestro emplazamiento, podemos ver datos más o menos correctos de cada emplazamiento, pero el viento no es como el sol, es mucho más caprichoso, ¿no? Y podemos decir o tener una velocidad de viento de 5 metros por segundo aquí en este emplazamiento y a 100 metros no tener esa misma velocidad de viento por la orografía, por unos árboles, por una vivienda, por la forma del valle, etcétera. Por lo tanto, es mucho más complejo, no es tan fácil como la fotovoltaica, que sabemos que a las 8 está el sol fuera y hasta las 7 de la tarde vamos a tener radiación. Entonces, hay que estudiar cada caso en concreto, creo yo. Aquí en este caso quiero puntualizar una cosa que mucha gente tiene en cuenta cuando buscan un aerogenerador. Empiezan a comparar cuándo es la velocidad de arranque de la máquina. Aquí deciros que, bueno, toda esa información la tenéis en nuestra página web. Pero bueno, no es tan importante a cuánto arranca, sino a qué velocidad se mantiene trabajando. Porque nuestras máquinas, por ejemplo, están diseñadas para que empiecen a arrancar sobre 3,5 metros o 4 metros por segundo. Pero eso no quiere decir que empiecen a trabajar ahí, sino que una vez arrancado se puede mantener trabajando, incluso inyectando o generando, aunque sean 50 vatios, con 2 metros por segundo. Eso es un aspecto importante a tener en cuenta que mucha gente se confunde con entre la velocidad de arranque y la velocidad de trabajo. Perfecto. Damián nos comentaba por los decibelios de ese disipador y demás. El ruido puede ser similar, lo que comentábamos antes, Vicente, de la disipación de la parte del DCDC y el tema del ruido. Vale, yo imagino que cuando habla de disipación se refiere más que a la disipación de lo que es la electrónica, que es un disipador de aluminio y eso no produce ningún tipo de ruido. Al ruido. Es un ventilador, o sea que eso no hace ninguna disipación. Yo entiendo que lo que se refiere es a la disipación de la energía excedente. O sea, si tenemos que, por ejemplo, regular las revoluciones en un momento dado y bajarlas, si hay un disipador, como teníamos antiguamente, que teníamos unas resistencias. Yo imagino que se refiere a eso. Si se refiere a eso, decir que las resistencias de disipación que lleva el propio regulador o el interface son totalmente diferentes a las resistencias que utilizábamos antes, que eran resistencias bobinadas. Ahora son unas resistencias que están encapsuladas en un disipador de aluminio y estas resistencias no producen ningún tipo de humo, ningún tipo de ruido, ningún tipo de situaciones que se provocaban con los aerogeneradores antiguos. ¿Vale? Yo entiendo que si se refiere a eso, esa es la respuesta. Al final, tanto el regulador como el interface, añado, Vicente, que obviamente es una electrónica con una resistencia a frenado, que como dice Vicente, no produce un exceso de temperatura, porque está todo controlando el par del aerogenerador. Sí produce algo de temperatura, pero no para decir que no se puede instalar dentro. El ruido que se genera no va a ser más elevado que el que puede generar un ordenador, el ventilador de un ordenador
o de cualquier equipo electrónico de los que podemos tener en casa, y aún así yo no me plantearía montar un interface y un inversor en el salón de mi casa, sino que lo voy a tener en una zona de, no sé, como un garaje, etcétera, donde tampoco la estética nos vaya a influenciar demasiado, y si tenemos un ventilador encendido como el de un ordenador nos afecte tampoco en ese caso. Bueno, yo creo que podemos dar por terminado el webinar. Gracias a todos por la asistencia. Como nos decían por aquí, sí nos gustaría mantener los webinars después de este confinamiento. Obviamente, pues todo dependerá de la acogida que tenga y las mejores horas, porque ahora mismo estamos todos en casa a las 10 de la mañana, pero igual cuando nos levanten este arresto domiciliario podemos o no vamos a estar a las 10 de la mañana tan disponibles como ahora. Muchas gracias. Si queréis despedir, Carolina, Vicente, adelante. Bueno, por mi parte, simplemente daros las gracias a todos los que habéis asistido al webinar, y que sepáis que en Bornai pues estamos ahí para ayudaros a lo que necesitéis, y que tanto como en I+D o en servicio técnico, pues estamos ahí para vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que paséis un buen fin de semana, aunque estemos todos en casa. Y bueno, os esperamos el lunes, que será con una temática un poco diferente de la técnica. Además me tendréis a mí ahí, así que bueno, podéis seguiros inscribiendo a todos los webinars de la semana próxima en nuestra página web. Feliz fin de semana a todos dentro de las posibilidades. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.